Bueno, pues vamos a proceder a la defensa del trabajo fin de máster, clasificación automática de textos sobre trastornos de conducta alimentaria obtenidos de Twitter, cuyo autor es José Alberto Benítez Andrades. Le agradecería que se identificara. Sí. De acuerdo. Bueno, pues cuando quiera puede, perfecto, ya lo hemos visto, cuando quiera puede proceder a iniciar la presentación, tras lo cual habrá un turno de preguntas por parte del tribunal, cuando usted quiera. Vale, muchas gracias, Manuel. Bueno, soy José Alberto Benítez Andrades y voy a presentar mi trabajo de fin de máster titulado Clasificación automática de textos sobre trastornos de conducta alimentaria obtenidos de Twitter, que ha sido dirigido por el doctor don Rafael Pastor Vargas y la doctora doña María Teresa García Ordaz. En primer lugar, la estructura de la presentación, que va a ser de la siguiente forma. Primero comentaré la introducción y objetivos, un breve paso por el estado del arte, la metodología utilizada, experimentos y resultados que se han obtenido, discusión y conclusiones de estos resultados, planificación y estimación de costes del proyecto y aportaciones científicas que han sido realizadas hasta el día de hoy. En relación a la introducción y objetivos, comentar en primer lugar antecedentes y el contexto de dónde surge este proyecto, y es que gran parte de la población da mucha importancia al aspecto físico, peligrosamente se asocian los términos de delgadez y felicidad, aunque también es cierto que existe una vertiente ideológica que lo que fomenta son los modelos que se consideran curvy. Por otro lado está la problemática del sobrepeso y la obesidad, sobre todo en la población infantil. En concreto en España hay una prevalencia de sobrepeso de un 23,3% en población de 6 a 9 años y en cuanto a obesidad un 17,3%. Unido a estas dos temáticas se encuentran los trastornos de conducta alimentaria, que son enfermedades mentales graves que afectan a millones de personas en el mundo, y existe un amplio consenso que en el desarrollo de estos trastornos están implicados factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Y unido a estas tres temáticas se encuentran los medios de comunicación social o medios sociales, y más en concreto las redes sociales, que son muy utilizadas en el ámbito de la investigación, sobre todo de estos temas que he mencionado anteriormente. Y más en concreto la herramienta Twitter es muy utilizada gracias a su versatilidad y a la facilidad que hay para recopilar y procesar los datos. En relación a estudios que existen que hacen uso de redes y que comentan temas de trastornos de conducta alimentaria y que hacen uso de inteligencia artificial, hay estudios sobre detección de tweets a favor y en contra de los TCAs, detección de comunidades de personas con TCAs, pero no se han encontrado estudios que hagan uso de un conjunto de datos para crear un clasificador que detecte, por ejemplo, tweets escritos por personas que padecen o han padecido TCAs, tweets que fomentan el padecer TCAs, tweets que son informativos o no informativos, o tweets que son de carácter científico o no científico. Nuestra investigación responde a dos preguntas. La primera de ellas es si es posible conseguir modelos de aprendizaje automático o aprendizaje profundo capaces de clasificar de forma precisa tweets sobre TCAs en las 4 categorías que he mencionado anteriormente. Y la segunda pregunta es qué modelos de aprendizaje automático o aprendizaje profundo obtienen mejores resultados a esta primera pregunta. En relación a los objetivos generales, básicamente han sido 3. El primero de ellos es aplicar técnicas de minería de datos que permitan generar un conjunto de datos para su posterior etiquetado y preprocesamiento. El segundo, generar modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo capaces de clasificar textos sobre TCA con alto grado de exactitud. Y el tercero, comparar entre los diferentes modelos cuál es el que mejores resultados ofrece en base a las categorías que se pretenden clasificar o predecir. En cuanto al estado del arte, básicamente, destacar que los medios sociales son aplicaciones basadas en la web 2.0 de Internet que fomentan sobre todo la participación de los usuarios. El contenido generado por el usuario es esencial. Los individuos suelen generar perfiles específicos. Hay más de 2.500 millones de usuarios actualmente en todo el mundo. Ahora mostraré un pequeño gráfico con las redes que son más utilizadas. Además, las redes suelen fomentar que se unifican comunidades, se crean comunidades según intereses específicos. Y en concreto, Twitter es una plataforma que permite publicar mensajes de 280 caracteres. Existe un debate público muy amplio, es muy utilizado en ciencias sociales y de la salud y es de fácil acceso gracias a su API. La mayoría de estudios de TCAs
y redes utiliza Twitter. En cuanto a lo que comentaba, bueno, pues la red social que más se utiliza, por lo menos en la actualidad, es Facebook, con 2.740 millones de usuarios, seguida de YouTube. Y aunque Twitter está pues ahí abajo, la verdad es que por en medio también hay hay redes sociales que son más utilizadas también en el entorno en el continente asiático. Y aunque Twitter tiene 353 millones de usuarios, no deja de ser la plataforma que más ha sido utilizada a nivel de investigación en cuestiones de TCA y redes. En cuanto a los estudios de redes digitales, deben tomarse con precaución a la hora de generalizar resultados, porque, por ejemplo, hay un estudio de Blank en 2017 que determinó que los usuarios procedentes de Reino Unido suelen ser más jóvenes, ricos y mejor educados en comparación con otros usuarios de Internet, pero sin embargo aquí se vio que había un sesgo por el hecho de que es más común que las personas más adineradas hagan uso de ciertos medios sociales. En cuanto a lo que es el uso de métodos de clasificación e informática sanitaria, pues el aprendizaje automático supervisado es una de las técnicas que más se utiliza. La clasificación es un método eficiente para categorizar grandes conjuntos de datos. Obviamente hay una mayor precisión en las predicciones en comparación con el trabajo humano manual. Y bueno, hay obviamente diversos métodos posibles. Yo ahí he enumerado unos cuantos, pero hay muchísimos más que se utilizan. Y en concreto, bueno, pues mencionar simplemente 3 estudios. Uno que usó Nate Bayes para clasificar 4 estados de salud, gripe, depresión, embarazo y TCA. Máquinas de vectores de soporte para pronosticar brotes de enfermedades. Incluso se ha utilizado en estudios de COVID-19. Y Gradient Boosted Regression Trees para predecir usuarios que tuitean sobre cigarrillos electrónicos. En cuanto a la metodología utilizada, en este diagrama de flujo de trabajo se puede observar pues, que en este trabajo lo que se hizo fue utilizar la plataforma Twitter, se aplicaron técnicas de web scraping entre el 22 de octubre de 2020 y el 22 de diciembre de 2020, obteniendo un total de 1.085.957 tweets. A estos tweets se le realizó un preprocesamiento, eliminando duplicados, signos de puntuación, etcétera. Obteniendo una muestra de 494.025 tweets, y de esta muestra se sacó una submuestra de 2.000 tweets que fueron los tweets que fueron etiquetados de forma manual en las 4 categorías que he mencionado anteriormente. A estos tweets ya se les aplicaron distintos modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo que comentaré en diapositivas posteriores junto con los resultados que finalmente obtuvimos. Destacar que esta recopilación fue realizada con una herramienta que se llama THorder, que al final hace uso de la API Streaming de Twitter. Dentro de esta herramienta se organiza en lo que se llama experimentos, y organicé 3 experimentos que contenían un total de 23 términos relacionados con los trastornos de conducta alimentaria en inglés, aunque bien podía haberse hecho en español, pero se eligió el inglés básicamente porque había un número mayor de tweets y iba a ser más, entre comillas, fácil el encontrar la muestra que se necesitaba. El etiquetado fue manual de un subconjunto, clasificándolo en las 4 categorizaciones que he mencionado: tweets que están escritos por personas que padecen TCAs, tweets que fomentan padecer un TCA, tweets informativos o de opinión y tweets de carácter científico. Bueno, aquí tengo una pequeña tabla que en la memoria también está puesta, pero que tampoco me voy a parar mucho en ella, pero son ejemplos de tweets que pertenecen a cada una de las 4 categorizaciones. En cuanto a los métodos de clasificación utilizados, se utilizó Random Forest, que se usó una validación cruzada con k igual a 5, en redes neuronales recurrentes, redes VLSTM, modelos BERT, que se hizo uso de Classification Model de una biblioteca que era Simple Transformers. Dentro de los BERT se utilizaron 6 modelos BERT preentrenados, que fueron BERT, Roberta, DistilBERT, Camembert, Albert y FlowBERT. Se usó la librería Scikit-learn para dividir el conjunto de datos y obtener las métricas F1 Score y Accuracy. Y en las redes neuronales se aplicaron 5 iteraciones. Bueno, destacar que en cuanto a Random Forest, así rápidamente, construye múltiples árboles de decisión y los fusiona para obtener una predicción más precisa y estable. Las recurrentes generan conexiones entre nodos que forman un grafo dirigido a lo largo de una secuencia temporal, y es muy frecuente su uso en reconocimiento de escritura o de habla. Y las VLSTM son LSTM bidireccionales, que al final son extensiones de las LSTM
que pueden mejorar el rendimiento en problemas de clasificación de secuencias. Y en cuanto a los BERT, son una novedad en el procesamiento del lenguaje natural. Como innovación técnica tienen el entrenamiento bidireccional de lo que se llama Transformer, y en este trabajo pues, se aplican 6 modelos preentrenados a las 4 categorizaciones. Estos Transformers disponen de 2 mecanismos. Uno se encarga de leer el texto de entrada, codificarlo, y otro realiza la predicción, lo decodifica. Lee toda la secuencia de palabras a la vez de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y hacen uso de algoritmos de Masked LM y Next Sentence Prediction, entre otros. Se usó JupyterLab con Python 3.6, PyTorch, la librería PyTorch para los modelos BERT y TensorFlow para Random Forest, redes neuronales recurrentes y VLSTM, y se dividieron los datos en un 70% para entrenamiento y un 30% para validación. En cuanto a la experimentación y resultados, pues bueno, esto ya lo he comentado básicamente, los datos que fueron recopilados y demás. Aquí podemos ver una pequeña imagen de una nube de palabras, de las palabras más repetidas en el conjunto de 494.000 tweets, y posteriormente hice también una muestra de las palabras más repetidas, pero de la submuestra que elegí de los 2.000, que estas palabras ya sí están más relacionadas con los trastornos de conducta alimentaria, en este caso. Las categorías al final, bueno, fueron estas 4 y sí que se puede ver que hay un pequeño desbalance en las categorizaciones 2 y 4, que eran las que fomentan los trastornos de conducta alimentaria, y las de carácter científico o no científico. Pero aún así vamos a ver en los resultados que no dieron malos resultados, a pesar de haber hecho una división estratificada de los datos. De los resultados, destacar que, aunque he puesto aquí las tablas y se pueden ver en la memoria, lo que sí quería destacar de aquí es el tiempo, sobre todo, o sea, el accuracy obtenido de los distintos modelos aplicados, más o menos ronda entre el 80 y el 92%, dependiendo de la categorización. Sin embargo, el tiempo que se tarda en obtener estos resultados en Random Forest suele rondar el 1,5 minutos, los 2 minutos, y en los modelos BERT preentrenados tardaba entre 20 y 25 minutos, dependiendo del modelo aplicado. Entonces, bueno, esta es la tabla de las categorizaciones 1 y 2, estas de las 3 y 4, y un pequeño resumen sería que los porcentajes de mejora entre el mejor modelo BERT y el mejor modelo de entre los que son más simples, entre comillas, que son Random Forest, las redes neuronales recurrentes y las VLSTM, son estos que se ven aquí, que al final en la categorización 4 hay solamente un 2,94% de mejora entre el mejor de los 3 que he dicho que son más simples con respecto al mejor modelo BERT, que en este caso fue el DistilBERT. Y la mayor diferencia existe en la categorización 3, en el que Roberta obtiene un 87,5% y Random Forest un 83%, que al final hay una diferencia de mejora de un 5,42%. En cuanto a la discusión y conclusiones, pues bueno, que a pesar de que los modelos BERT obtuvieron mejores resultados de exactitud, de accuracy, el coste computacional fue muy elevado, e incluso en los modelos más simples se obtuvieron resultados prometedores que no excedían el 5,42% de mejora entre los modelos BERT con respecto a los más simples. Conclusiones, pues bueno, se respondió a la pregunta 1, ha sido posible realmente conseguir modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo capaces de clasificar de forma precisa los tweets sobre TCAs en las 4 categorías que fueron planteadas. Y los modelos de aprendizaje automático que mejor resultado obtuvieron pues fueron los modelos BERT. En cuanto a líneas futuras de investigación, pues se plantea el aumentar el conjunto de datos de entrenamiento y validación con un mayor número de tweets etiquetados, aplicar técnicas de procesamiento del lenguaje natural que hagan uso de ontologías para plantear automatizaciones y razonamientos lógicos, integrar los modelos predictivos en un proyecto de desarrollo real, como por ejemplo un bot de Twitter que sea capaz de detectar si los tweets están siendo escritos por personas que padecen o han padecido un TCA, investigar en mayor profundidad los efectos de los TCAs y hacer uso de otras plataformas de medios sociales. En cuanto a la planificación y estimación de costes del proyecto, simplemente destacar que bueno, se dividió en estas 6 tareas y básicamente basándonos en los salarios medios según el rol de los trabajadores, utilizando la plataforma Indeed, que la verdad es que está muy bien.
Lo dividí en trabajo de ingeniero en informática, ingeniero de datos y científico de datos, siendo el total de los recursos humanos pues 6.262 euros. En cuanto a costes de hardware y software, pues bueno, más o menos unos 3.192 y 1.544 euros respectivamente. Y en total podemos ver aquí, bueno, pues más o menos que el porcentaje, ¿no? Y el total serían 10.999,83 euros, más o menos, este proyecto, la estimación. Y los porcentajes, pues bueno, la mayoría es de recursos humanos. Y ya para finalizar, pues las aportaciones científicas, que por el momento se aceptó una comunicación oral en el Congreso del IECUBO CBMS, International Symposium on Computer-Based Medical System, con el título de BERT Model Based Approach for Detecting Categories of Tweets in the Field of Eating Disorders. Y los autores los que vemos ahí. Y simplemente destacar que en esta comunicación solamente se habló de los resultados obtenidos en la categorización 1, de si fueron escritos o no por personas que habían padecido TCAs, y solamente con los modelos BERT. No se habló nada ni de random forest, ni de las redes neuronales recurrentes, ni de las VLSTM. Y con esto, pues bueno, doy por finalizada mi presentación y quedo a cualquier pregunta que quiera hacerme el tribunal. Muy bien, pues muchas gracias, José Alberto. Pues vamos a pasar al turno de preguntas. En primer lugar, bueno, pues el profesor Rafael Pastor Vargas, también como director del trabajo, pues a ver si tiene alguna pregunta. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, yo por mi parte no tengo ninguna pregunta porque hemos estado trabajando en el trabajo, también aparte luego se ha publicado en el paper. Simplemente felicitar a José Alberto por el trabajo, a María Teresa también, por supuesto, por haber estado ahí echando una mano en la coordinación y todo el desarrollo del trabajo. Y lo único que quería destacar un poquito, como ya lo he comentado antes también en otros TFM, es un poco que esta parte se ha caracterizado, este TFM se ha caracterizado mucho por el tema de la exploración de todos los modelos BERT que hay, que son unos cuantos. Y como veis, ha hecho muchas pruebas de desarrollo. Los modelos BERT además son modelos que tardan bastante en entrenar comparativamente con otros, aunque estén preentrenados, y con lo cual se ha invertido. Quiero decir que me gustaría poner en valor el trabajo que ha desarrollado José Alberto, que ha sido muchas horas. Por eso le pedí que os dijera exactamente cuánto se había invertido en la estimación, porque creo que es considerable, aparte ya de la parte un poco de trabajo concreto de lo que es el estado del arte en la parte de investigación, y es un área en la que está trabajando él particularmente. Nada, yo con eso simplemente pues insistir en la enhorabuena y agradecerle haber tenido la suerte de haber codirigido el trabajo con José Alberto y con María Teresa. Pues muchas gracias. Ahora viene el turno para el profesor José Manuel Cuadra. ¿Qué tal? Pues yo me uno a las felicitaciones, tanto a José Alberto como a sus directores. Y quería hacer algunas preguntas. No encontré en la memoria dónde estaba publicado o propuesto la aportación. Porque todavía no han salido los proceedings del Congreso. Vale. Y entonces me adelanté a ponerlo, pero todavía deben estar haciéndolo. O sea, la presentación ya la hice en junio, pero todavía no han salido los proceedings. De acuerdo. Y me uno a la felicitación por la buena bibliografía tan extensa que aparece en la memoria. He echado de menos una nomenclatura, un índice de nomenclatura. Correcto, sí. La verdad es que luego eché en falta el haber hecho un glosario de términos. Y eso con látex, Sí. porque se ve que está hecho con látex, es fácil. Sí. No tiene gran complicación. Vale, hay una cosa en la estructura, porque tienes el capítulo de estado del arte, ¿no? Sí. Y entonces llega uno y ve mencionar los BERT, pero no se ve una descripción de los BERT porque hay que ir hasta la sección 3.4. Entonces no sé si está un poco desestructurado, si quizás hubiera estado mejor esa descripción en el capítulo 2, o por lo menos cuando mencionas en el capítulo 2 los BERT, haber puesto una referencia a la sección 3.4 para que uno supiera dónde acudir y no decir, uy, parece que está un poco, que no me cuenta lo que son los BERT. Sí, pues la verdad es que, bueno, agradezco esa apreciación. Es algo que dudé hasta el último momento de realmente dónde colocarlo, y yo creo que la verdad es que la opción de haber puesto por lo menos un enlace a esa sección 3.4, a comentar a que estaba en otra sección y dejar ahí el enlace hubiera estado mejor. O sea que, bueno, agradezco la crítica constructiva de esta parte de la memoria.
Bueno, está también mal lo mismo. Curiosidad, ¿cómo se usan las BERT preentrenadas? O sea, preentrenamientos hay de muchas clases. O sea, puedes liberar capas superiores, etcétera, directamente cambiar la capa de clasificación. ¿Cuál fue la técnica que se empleó aquí? Pues básicamente PyTorch te permite elegir cuál es el modelo preentrenado que quieres utilizar. O sea, tú eliges, pues, en la tabla esta de resultados, además puse los nombres que tienen dentro de la propia librería. Aquí, por ejemplo, BERT-Based Multilingual Case es uno de ellos. Entonces tú lo cargas directamente con la librería. Y luego a partir de ahí, ya con el propio PyTorch, le pasas los datos sobre los que quieres realizar el entrenamiento y él internamente se encarga de hacer el entrenamiento del mismo. Ajá. ¿Y sabes si hace, por ejemplo, desbloquear capas superiores o directamente es la capa de clasificación la que cambia? Pues la verdad es que no he profundizado en cómo funcionan los transformes. Es algo que, bueno, le echaré un vistazo, pero la verdad es que no sé cómo funciona internamente esa parte. Bueno, pues me queda también la duda para investigarlo un día. En el capítulo de resultados, el capítulo 4, echa un poco de menos algunos comentarios. Sé que luego hay comentarios en la sección, en el capítulo 5, pero está como que toma las tablas al lector y apáñatelas tú solo para curiosear por ahí. Hubiera echado de menos algún comentario un poco en las tablas o haber hecho referencia a que los comentarios estaban en el capítulo 5. Sí, bueno, me ha pasado un poco, yo creo que como el anterior, ¿no? Que podía haber dicho que de ellos iba a hablar en la sección de discusión o podía haberlo mezclado directamente y haber hablado de ello en los resultados. No quise poner ahí nada por no repetir, pero es verdad que lo hubiera arreglado con por lo menos un enlace a la sección en la que se discute sobre los mismos. Ajá. Y una duda, es que yo como soy profesor de Deep Learning, pues siempre la cosa de ¿utilizas GPU para ir rápido? ¿Se han utilizado GPUs? Sí, se utilizó, vamos, yo aquí tengo, no me acuerdo ahora el modelo, creo que está puesto en la memoria el modelo justo, pero sí, he tenido la suerte de que el ordenador que tengo aquí en el despacho tiene una GPU, entre comillas, bastante potente, por lo menos para esto, y he podido utilizar GPU para ello, si no hubiera tardado bastante más todavía en entrenarlo. Sí, de hecho, aún así, con algún modelo preentrenado BERT, tuve que reiniciar el ordenador entero y solo abrir el Jupyter con el sistema de entrenamiento de BERT para que me cargase el preentrenado y funcionara, porque hubo un momento que también se me llenaba la capacidad de la GPU. ¿Qué máquina tienes ahí? Pues esta es, bueno, esto es un i7, lo importante era la tarjeta que tiene, que me parece que es una 2080, si no me equivoco. Ajá. Y de 6 gigas. Entonces, bueno, por lo menos... Sí, se pueden quedar un poco cortas con sí. 6. Sí. Yo pensaba que para textos igual no se quedaba tan corto, pero sí, hubo un momento que se me quedó corto para los BERT. Y ya la última, que siempre que veo los presupuestos digo, madre mía, qué salarios de hambre. Pero aunque estos serían los salarios netos, brutos. Brutos, son brutos. ¿Contando el IRPF, Seguridad Social y todo eso? Entiendo yo que sí. Vamos, yo lo saqué de la plataforma Indeed y que yo sepa son en brutos, sí. Madre mía de mi alma. Pues luego se quedará que... Esto ya es una curiosidad. Me dio su contexto, José Manuel. Vamos a ver, no es lo mismo trabajar como consultor que estar trabajando con la empresa. Es que son cosas diferentes. Esos son sueldos de empresa. Ten cuidado, ¿eh? Un consultor cobra bastante mal la hora, ¿eh? Ya. Pero además que se porratean esos precios en la empresa por el tema de todo lo que tiene que ver con impuestos y compañía. Entonces, aunque tú parezca que deberíamos estar trabajando por un precio bastante más alto ahora, en la realidad es que no es así, ¿sabes? Vale. Madre mía de mi alma. Hay que emigrar. Bueno, pues con esto acabo. Paso el turno a Manuel. Bueno, muchas gracias. Vale, bueno, José Alberto, quiero felicitarte. Bueno, has hecho un trabajo muy serio, has trabajado bastante bien y bueno,
felicitar también a tus dos directores por, bueno, pues el mérito que tiene, ¿no? El haber llegado hasta aquí, hasta esta defensa. Yo, a ver, al final vosotros sois de algún modo víctimas de lo que os estamos aportando a lo largo del máster. Entonces, yo en cierta forma me siento responsable de cualquier pequeño error metodológico que tú puedas cometer incluso en esta defensa, porque has estado en nuestra asignatura de aprendizaje automático 1. Yo sí tu defensa me ha servido, es la primera defensa que veo del máster, ¿vale? O sea que estoy de tribunal y sí veo un poco claro el cómo quizás se tendrían que enfocar las cosas en cualquier defensa, que varía ligeramente de como tú las planteas. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que la parte de objetivos me daba la sensación ya que directamente se decía que en el primer objetivo, me parece, la primera pregunta es que se iban a comparar ya métodos de aprendizaje automático o algo así. Es decir, yo la defensa la habría presentado primero de forma más clara que se tiene un problema, ¿vale? Exponer claramente las preguntas en base al problema que se tiene, sin mencionar todavía las técnicas o soluciones que se van a emplear para ese problema. Yo creo que eso podría haber sido un plus más desde mi punto de vista a lo que es la exposición. Después, igualmente, en la memoria, quizá, siempre partiendo desde el problema, hacer como una especie de barrido de lo que has podido estudiar en el máster, de ver qué técnicas, es decir, podían ser más apropiadas de acuerdo al problema que tú tenías. Incluso decir, bueno, pues esta podría tener esta ventaja o esta desventaja. Toda la parte de utilización de los métodos de aprendizaje automático, eso yo creo que roza lo impecable, ¿vale? No, más allá de detalles a lo mejor que podría preguntarte. Y cerrar el trabajo igualmente volviendo al dominio del problema. Es decir, tú has tenido una serie de resultados que has presentado de accuracy y demás, pues vamos a ver si ahora esto lo coge alguien que no sabe nada de ciencia de datos, simplemente alguien que es un experto en el problema y desde su perspectiva, pues ver si tienen sentido o no tienen sentido esos resultados. Entonces, creo que si hubieras hecho, o sea, esas dos cosas al principio, o sea, la parte de medio perfecta y al final, sería como un plus más. Correcto. O sea, yo te lo digo un poco, no tanto como crítica, sino incluso como sugerencia de cara a, pues yo no sé si lo tenéis planteado, una publicación en un artículo de revista, ¿vale? Sí, pero por lo demás, no es que sea algo negativo, sino es una sugerencia a futuro de mejora de un trabajo que me parece impecable desde tu punto de vista, con todas las herramientas que nosotros te hemos dado, ¿vale? Y ya por la duda que tengo, pues como nosotros estamos arrancando en el máster de ciencia de datos, es ¿qué cosas tú has echado en falta que te teníamos que haber dado mejor los profesores de este máster? Para poder haberte enfrentado mejor a las situaciones que se te han planteado en este trabajo, ¿vale? Bueno, justamente antes de que entraseis Rafa y tú al Teams, estaba hablando con José Manuel, que es el segundo máster que hago en la UNED, y le estaba diciendo que no era por pelotearos, pero el enfoque que tienen en general casi prácticamente todas las asignaturas, en la forma en la que pues vais poniendo las temáticas por distintos módulos y luego nos mandáis a hacer tareas en las que realmente casi siempre tenemos que aplicar todo lo que, o casi todo lo que hay que aprender en cada módulo. A mí me parece que es la mejor forma que hay de aprender pues todas las competencias, de aprender todo lo que hay que aprender en cada asignatura. Sí que es cierto que hay algunas asignaturas puntuales que puede ser que el enfoque a mí particularmente, que claro, esto ya es una opinión subjetiva, me haya gustado menos, que en este caso, por ejemplo, pues modelado estadístico, yo entiendo que hay que dar estadística, yo entiendo que hay que dar parte teórica de estadística, pero, por ejemplo, eché más en falta el enfrentarme a casos reales, o sea, más casos reales de decir, bueno, pues tenemos este problema, ¿con qué herramienta se resuelve este problema? ¿Con qué herramienta estadística se resuelve este problema? Que sí que se ven un par o así, pero yo le hubiera dado más importancia, por ejemplo, en esa asignatura a eso, ¿no? Luego, en concreto, por ejemplo, en minería de textos, sí que es cierto que
es una asignatura que a mí me gustó y que es bastante bonita, pero creo que quizá esa igual debería tener un poco más de tinte, pues como aprendizaje automático 1 o como infraestructuras, o sea, que tengan un poco más de guía a la hora de hacer pequeñas tareas en lugar de mandar una tarea más grande, que esa la hice el año pasado y me pareció que fue un poco más, entre comillas, hueso a la hora de decir, te enfrentas a un problema muy gordo de primeras y bueno, tienes que resolverlo como sea, ¿no? Y las otras como que me parecieron un poco más, no sé, mejor didácticas, vamos a decir. Entonces, bueno, pero la verdad es que no tengo más críticas que comentar. O sea, son puntualidades en alguna asignatura concreto, pero a nivel general, Maite lo sabe además, que lo hablo mucho con ella y con mis compañeros, que no es peloteo aquí, a mí me parece que está muy bien enfocado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, José Alberto. Pues yo no tengo más preguntas. Bueno, muchas gracias a los tres por la enhorabuena que me disteis y demás, que no os dije nada y en general por todo. Bueno, pues ahora vamos a proceder entonces a las deliberaciones. Muy bien. ¿Me salgo entonces? Sí, te, Vale. te sacamos y después te introducimos, claro. Ah, ¿me podéis sacar vosotros entonces y luego Sí. meterme otra vez? Vale. Vale, a mí también, Bueno, ¿verdad? podemos hacer otra cosa también, que es salirnos de esta sala y entrarnos a otra, ¿no? ¿Qué os parece, José Manuel y No, no hace falta. Lo que Rafa? hacemos normalmente Vale. salimos, hacemos que José Alberto en este caso salga y Vale. ya está, ¿vale? Y luego ahora le llamamos y listo, es más fácil. De acuerdo. Vale. También, José Manuel, para la grabación. Pero te lo voy a incluir. Buenas. 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 ¿Qué tal? Bueno, José Alberto, pues este tribunal ha tomado la decisión de otorgarte la máxima calificación de 10 con la etiqueta sobresaliente y te vamos a proponer para matrícula de honor y ya será otra comisión la que tomará la decisión de finalmente se te otorga, ¿de acuerdo? Bueno, pues Así muchísimas que, gracias. Enhorabuena. Enhorabuena por el trabajo. Enhorabuena. Muchísimas gracias a todos. Al tribunal y a los directores que me han ido aguantando durante este tiempo. Vale, supongo que... Teniendo en cuenta que eres un espartano, no hay problema. Pues muchas gracias. Bueno, ya supongo me que da rabia no haber podido ir presencialmente, ya se lo dije a Rafa que me hubiera gustado presentarlo allí, pero bueno, ya habrá otra ocasión en la que nos veamos. Seguro que sí, no te preocupes. Muy bien. Pues nada más, ya supongo que la coordinación del máster te informará si tienes que hacer algún trámite en particular para lo que es la obtención del título. Vale, pues muchísimas gracias. Pues nada, hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Me vuelvo al Consejo de Gobierno. Chao. Venga, hasta luego. Hasta luego. Encantada. Encantada, que yo no he puesto la cámara al final, que es que no me he dado cuenta esto. Venga, hasta luego.